Feliz tarde para toda la familia venezolana. Información en directo. Se estudia el impacto de la geopolítica mundial alrededor de los hidrocarburos. Vamos a verlo. También a los representantes de todos los ministerios. Encontramos desde los espacios de la Universidad Venezolana de los Hidrocarburos, donde el día de hoy se da inicio a esta quinta edición del Diplomado en Medidas Coercitivas Unilaterales. En la clase inaugural participa la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, un espacio académico para reflexionar el impacto que han ocasionado más de 1000 medidas coercitivas unilaterales impuestas de manera ilegal contra nuestra nación. De inmediato vamos a dejar en el uso de la palabra a la rectora de esta institución. Un saludo con unas palabras de nuestro presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, cuando él nos da ese mensaje. Leo: las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos han intentado doblegarnos, pero nuestro pueblo y el gobierno constitucional ha resistido con heroicidad. La ilegalidad e inhumanidad de un imperio que representa la más grave amenaza que enfrenta el mundo multipolar. Nosotros, en una acción conjunta con el Observatorio Antibloqueo, que lo representa aquí, lo lleva muy bien el camarada William Castillo, llegamos a esta acción, como yo digo, a dos manos, para que este diplomado, su quinta corte, se realizara aquí en la Universidad Venezolana de los Hidrocarburos. Contamos con 216 discentes, o no me gusta mucho la palabra discente, pero participantes que ya están inscritos en este diplomado. Esto es algo muy grande para nosotros como país, porque vemos que cada día la gente nuestro pueblo está más interesado en saber qué pasa con las sanciones. Ya no es lo que oíamos hace unos 2 años atrás, las sanciones no existen. Ahora sí sabemos que nuestro pueblo está entendiendo que las sanciones sí existen. El año pasado, en el 2023, tuve la oportunidad de ir a una charla que dio Wilmar en la Universidad de la Salud, recuerdo, y el título era El efecto de las sanciones sobre la mujer venezolana. Eso fue grande, profe, de verdad. Y de verdad, uno de los más afectados son nuestros hogares, son nuestras mujeres, nosotras que luchamos. Y eso para mí fue bastante grande por el número de mujeres que fueron a esa charla. Pienso que este diplomado se debe llevar a otros niveles, más allá de un diplomado. Y bueno, ya William tendrá por ahí algunas noticias al respecto. Y le damos entonces las gracias a todos ustedes por estar aquí y unas felicitaciones también a todos los participantes que ya están inscritos, a los 216 participantes que ya están inscritos en este diplomado. Bienvenidos, y para ser breve le paso la palabra al doctor William Castillo. Gracias. Escuchábamos las palabras de bienvenida. Vamos a seguir escuchando parte del desarrollo de lo que ha sido el inicio de este diplomado en medidas coercitivas unilaterales. Que, siendo canciller, comenzó este trabajo en el año 2017. Nos decía en la Embajada de Venezuela en Washington, todavía teníamos la embajada abierta en ese momento, y nos decía: busquen todas las cosas porque nos están lanzando medidas por todos lados. Y bueno, hay que organizar esa información. Eso culminó en el año 2020 con la ley antibloqueo, y en esa ley, con la creación del Observatorio Venezolano Antibloqueo, con la reforma del Ministerio del Poder Popular para Economía y Finanzas y la creación del Viceministerio de Políticas Antibloqueo, e inmediatamente con la creación del primer diplomado en medidas coercitivas unilaterales, que se dicta en alguna de las 30 naciones del mundo. Yo quiero reivindicar este trabajo, vicepresidenta. Gracias a usted por su visión, por su comprensión de la necesidad de que la información, la formación, como lo dice el artículo 16 de la ley antibloqueo, la necesidad de informar al pueblo, la obligación de formar a nuestro pueblo, de investigar, de hablarle con la verdad
de lo que ha venido sucediendo en los últimos por lo menos 10 años en nuestro país. Este diplomado es, pues, el producto de una construcción colectiva. Quiero también reconocer, vicepresidente, usted estuvo en la inauguración de la primera cohorte hace casi más de 3 años, pero quiero reconocer también el trabajo de la Universidad Bolivariana de Venezuela y de su rectora, que fue la primera institución que nos acogió, de la Universidad Simón Rodríguez, del Centro Internacional Miranda, de las instituciones académicas y de sus autoridades que entendieron la necesidad de formar a nuestro pueblo en esta materia. Así que hoy, con esta noticia que nos da la rectora de más de 200 inscritos, prácticamente igualamos el número total de inscritos en las cortes anteriores, donde también ha participado, y también quiero reconocerlo, vicepresidente, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el Instituto de Altos Estudios de Seguridad y Defensa de la Nación y el Centro de Doctrina Jacinto Pérez Arcay. Así que bienvenidos, bienvenidas todas. Vamos a escuchar esta clase magistral de una de las mayores expertas en medidas coercitivas unilaterales del mundo, y la tenemos en Venezuela, nuestra vicepresidenta querida, Delcy Rodríguez. Gracias. Gracias, querido William. Creo que el experto más experto del mundo es el pueblo venezolano, que ha encontrado las vías para derrotar el bloqueo criminal contra Venezuela, las mujeres, los hombres. Como decía nuestra profe Celia, quiero dar un saludo muy especial a nuestra profesora, rectora de la Universidad de los Hidrocarburos, al profesor Ricardo Sánchez, ministro de Educación Universitaria, que nos acompaña y me han dicho que tiene buenos anuncios sobre las medidas coercitivas unilaterales y su diplomado. A William Castillo, viceministro de Políticas Antibloqueo y del Observatorio. Cuando el presidente Nicolás Maduro concibió la ley antibloqueo, ciertamente nos pidió una metodología de estudio, una metodología que nos permitiera pasar de lo discursivo, porque ya veníamos del decreto de Barack Hussein Obama en marzo del 2015, que consideró a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de los Estados Unidos y a su política exterior. Ese decreto tenía un basamento, una ley de derechos humanos que fue aprobado previamente en el mes de diciembre del 2014. ¿Cómo se vinieron tejiendo este entramado de medidas coercitivas unilaterales? Bueno, hubo una metodología, y lo que nos pidió el presidente a nosotros fue: entendamos de qué se trata esto. Porque si entendemos la agresión, si desmembramos la agresión, vamos a poder tener política antibloqueo. Y por eso se crea el Viceministerio de Política Antibloqueo. Que cada sanción tenga una política antibloqueo para derrotarla. Fue lo fundamental, queridos profesores, rectores, Universidad Bolivariana, Universidad Simón Rodríguez, todos los académicos que nos acompañan acá. También quiero saludar al Estado Mayor de la Energía, a los viceministros del Ministerio de Hidrocarburos, a los vicepresidentes y presidentes de Petróleos de Venezuela, que bajo la dirección del presidente Maduro conducen una política a defender la doctrina del comandante Chávez. ¿Cuál fue la doctrina del comandante Chávez? Nosotros no tuvimos una política soberana sobre los recursos energéticos hasta que llegó el comandante Chávez, porque lo que significó el puntofijismo desde la nacionalización chucuta hasta la llegada del comandante Chávez fue la entrega de nuestros recursos energéticos a las potencias occidentales, principalmente al hegemón estadounidense, donde concebíamos nuestro crudo incluso como bitumen, y eso reducía el precio casi que a la nada, o sencillamente era la entrega de los recursos. Es el sueño que hoy anhelan los extremistas. Son las promesas fallidas que hizo este grupo, entiéndase bien, en una banda criminal que toma el poder del Parlamento en el año 2015, y desde la Asamblea Nacional Venezolana se produce un fenómeno de entrega de todos los recursos de los venezolanos y de las venezolanas. ¿En qué consistió esa entrega?
Bueno, todos nuestros recursos financieros los congelaron en cuentas en el exterior y de ahí fueron sacando dinero. No crean que lo congelaron para nada, no, se repartían el botín. Recursos que teníamos en el Citibank de los Estados Unidos los pasaron a la Reserva Federal estadounidense y de ahí se quedaba este grupo criminal con una tajada, se lo repartían. Bueno, lo peor, que es el robo de Citgo, es el robo del siglo. Cuando lo explicamos a gobiernos extranjeros, se quedan pasmados y asombrados. Pasmados y asombrados. Porque lo que ha dicho Venezuela, que lo que nos están haciendo a nosotros, se lo podían hacer el día de mañana a cualquier país, los lleva a la reflexión. O el robo de nuestro oro por parte del Banco de Inglaterra. Un robo descarado, donde dice, es que, ¿sabes qué? No sé quién gobierna en Venezuela, entonces yo no te puedo dar el oro. Oye, qué fácil eso, ¿verdad? Para robar, sencillamente. Es un robo descarado por parte del Banco de Inglaterra, del oro de los venezolanos y de las venezolanas. Esta banda criminal, que en el 2015 llega a la Asamblea Nacional, llega con ese propósito, de servir de fronting a Washington para robar el patrimonio de los venezolanos. El tiempo lo ha demostrado claramente, incluso el impacto en la economía, lo que significó la autoproclamación de un diputado que se autoproclamó en una plaza presidente de Venezuela. Cada vez que hay vacío de algún cargo en el mundo, la gente se preocupa, no se vaya a autoproclamar papa, menos mal que ya hay papa, o no se vaya a autoproclamar rey, sí, porque es tan inédita desde el punto de vista del fenómeno político que en el mundo sorprendía que un diputado en una plaza se autoproclamara presidente de Venezuela y en base a eso ocurrió despojo de los bienes y de los recursos de Venezuela en el extranjero. Si nosotros íbamos a los Estados Unidos a defender Citgo, no, nosotros no reconocemos a ese gobierno, reconocemos al que se autoproclamó. Iba el procurador falso, el fake, a firmar la entrega de Citgo, o de los bonos, o de nuestros recursos en los bancos. Fue toda una estrategia de apoderamiento, de robo descarado del patrimonio de los venezolanos y de las venezolanas. Pero ¿cómo se fue tejiendo este entramado de bloqueo económico, comercial y financiero que nunca nuestra república había conocido? Lo hablamos ayer también en el Guarataro, una parroquia de Caracas. Fue con una estrategia muy clara. Y por eso cuando se crea la ley antibloqueo, allí está la creación del Observatorio de Medidas Coercitivas Unilaterales que dirige el profesor William Costillo desde su inicio, donde se ha hecho un estudio minucioso. Primero, el estudio del bloqueo contra Venezuela, lo que significa el bloqueo contra Venezuela. Pero también, algo muy importante, las experiencias antibloqueo, cómo desde la economía comunal, los consejos comunales, las comunas, tenían actividad económica para derrotar el bloqueo, o cómo las mujeres se organizaban para derrotar el bloqueo. Entonces era una sanción ilícita, criminal, con una política antibloqueo, concreta en el territorio, concreta en los sectores sociales, que en su conjunto, desde lo más pequeño hasta lo más grande, que ha significado la unión productiva de Venezuela, donde sectores públicos y privados han confluido en el rechazo del bloqueo criminal y a través del Consejo Nacional de Economía se han buscado políticas, ajustar políticas públicas para sobrepasar la dificultad y el obstáculo que significan estas medidas coercitivas unilaterales. Nosotros llegamos a demostrar, y así fue confirmado por la relatora de medidas coercitivas unilaterales, la relatora independiente, Alina Duham, que las medidas coercitivas unilaterales constituyen delitos de lesa humanidad. Y Venezuela fue a la Corte Penal Internacional y presentó una causa. Pero ustedes ya sabemos que estos organismos tienen intencionalidad política y geopolítica. Nadie responde eso. Se llama el caso Venezuela 2.
desde que lo presentamos, demostramos cuántos niños fueron impactados por las medidas coercitivas unilaterales, cuántas mujeres, los abuelos, las abuelas. Nosotros llevamos casos concretos, el caso de las vacunas. Nadie responde, porque son instituciones internacionales al servicio de directrices del hegemón para agredir a quien se le señala, a este sí, a este no, es selectivo. Bueno, yo creo que la demostración más patética es el genocidio palestino, es selectivo. Y en el caso de Venezuela, las medidas coercitivas unilaterales han significado delitos de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque hay violación masiva de los derechos humanos, sin distinción alguna, profesora Celia. Son políticas que se aplican y afectan a todo el mundo, en materia de salud, en materia de educación, en materia de alimentación, en materia de vivienda, de todo el sistema de programas sociales. Y por eso el presidente Maduro tuvo una política correcta, pero inspirado en un profundo amor por el pueblo venezolano, que es proteger a los más vulnerables, proteger a los más humildes. Imagínense ustedes un país donde de un día a otro los ingresos caen 99%, sus ingresos en divisas caen el 99% de un día a otro. Creo que por ahí hay una lámina que lo refleja. Es una cosa bárbara, ahí está. Año 2014 al año 2020 la caída fue del 99%. Eso no lo aguanta nadie. Nosotros hemos estudiado el impacto que tuvo la pandemia COVID-19 en la economía de los Estados Unidos y en la economía de Europa. Cayeron casi todos los gobiernos. Y apenas tuvieron vivencia de un 2 o un 3%, lo que ha significado el bloqueo contra Venezuela, que ya hoy suma 1.039 medidas coercitivas unilaterales. ¿Dirigidas a dónde? Principalmente al Estado venezolano, porque ustedes se acuerdan que en el año 2015 el extremismo venezolano decía que no, esto es solo para Maduro y sus secuaces. Estas sanciones no es contra el pueblo. Pero un ministro de Finanzas que no puede salir a buscar financiamiento o un presidente de PDVSA que no puede tener acceso a mercados internacionales, no es contra la persona, es contra el país. El impacto ha sido contra el país y contra el Estado venezolano. Y en segundo lugar, la industria de los hidrocarburos. Yo traje aquí como un resumen y quería que lo viéramos, lo que ha sido el bloqueo contra petróleo de Venezuela. Las sanciones fueron en el año 2017. ¿Qué significó? Bloqueo a la deuda, prohibición de repatriación de dividendos, confiscación de los activos, Citgo, monómeros, prohibición de operaciones a petroleras, empresas petroleras internacionales en el país, sanciones a aliados estratégicos de PDVSA. Hay algo que se llama las sanciones secundarias, que no es que hay una sanción, pero el inversionista, el banquero, el que fuere, dice, no, yo no me meto allí. ¿Por qué? Porque yo tengo intereses en los Estados Unidos o en Europa y me pueden también perjudicar. Son las sanciones sobrevenidas a las sanciones secundarias. Sanciones a los buques para que no pudiéramos transportar nuestro crudo. Imposición de costos financieros que superan el 30%. Cierre de cuentas, congelación y confiscación de recursos en banco, por decir apenas uno. Fue un proceso de asfixia de la industria de los hidrocarburos, asfixiar la principal fuente de divisas de nuestro país. Imagínense lo que eso significa. El impacto sobre PDVSA fue una pérdida de 232.000 millones de dólares, pero el impacto sobre el Producto Interno Bruto fue de 642.000 millones de dólares en 5 años. ¿Qué país aguanta eso? Por eso yo digo, William, que los expertos más expertos es el pueblo venezolano y su resistencia milagrosa de lo que ha significado sobrevenir un bloqueo de esta dimensión. Y yo de verdad felicito a todo el equipo, a William y a su equipo, porque después que estudiamos a Venezuela, dijimos, ahora vamos a estudiar el mundo, ¿no? Vamos a ver cómo se comporta este fenómeno de agresión económica
en el mundo. Y allí, bueno, grandes sorpresas. Ahí vimos que la principal arma de agresión de los Estados Unidos y el eje occidental aliado de Estados Unidos está centrado en las medidas coercitivas unilaterales. Si ustedes ven la progresión, el primer cuadro, como fue durante la presidencia de Bush, presidencia Obama, primera presidencia Trump y presidencia Biden. Cuando ustedes ven esas filas en verde, esto tiene que ver principalmente con el bloqueo contra Rusia, que fue una barbaridad. Más de 37.000 sanciones impuestas a 30 países, pero de esas 37.000, 28.573 son de Rusia, 1.039 son de Venezuela, Irán 2.819, 30 países que representan el 28% de la población mundial. Pero si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros estudiamos los países que están sancionados ilegítimamente, representan el 46% de las reservas mundiales de petróleo. Hay un objetivo geoestratégico, que son los recursos energéticos, para la seguridad, entre comillas, energética de los Estados Unidos. El objetivo geoestratégico de esta política de agresión económica son los recursos energéticos. Y por eso el 46% de las reservas mundiales de petróleo están concentrados en 6 países de esos 30 que están bajo sanciones. Pero hoy la producción petrolera diaria, el 25% está sancionada. Y eso significa que ese 25% no entra dentro de las reglas del mercado, porque es un crudo que se vende con descuentos, con dificultades. En materia del traslado de los buques, es más costoso, es mucho más costoso. Entonces, allí sabemos que hay una intencionalidad. Bueno, luego habíamos visto lo que significaba el reagrupamiento o el agrupamiento de algunos países que hoy lideran una posición antihegemónica con una visión del multilateralismo muy claro en defensa del derecho internacional, que son los BRICS, y que hoy del total de las reservas mundiales de petróleo, el 42% pertenece a países que están en los BRICS. Hoy es la alternativa. Y un 19% de las reservas mundiales las tiene Venezuela. Entonces, entendamos que esta política de agresión económica no es una política transitoria, ni es una política que se concibió solamente en el año 2015. Si nosotros nos vamos a las raíces, encontramos a Monroe y a Bolívar, ¿no? La contradicción geopolítica del monroísmo, del expansionismo y el bolivarianismo. Y esa contradicción está presente todavía en nuestros días, ¿no? La concepción del patio trasero, de nuestra región como un patio trasero, donde todo lo que esté aquí pertenece a los Estados Unidos y estamos bajo la conducción de los Estados Unidos. Por eso tiene sentido que en el 2015 Obama dice, no, ya va, este país amenaza la política exterior de los Estados Unidos. Ese es el sentido geopolítico, porque es una contradicción ideológica y geopolítica, que es tener soberanía y hacer valer nuestro derecho a la autodeterminación. Y cuando nosotros pensamos entonces a Venezuela, las mayores reservas de petróleo del planeta están acá. La seguridad energética de los Estados Unidos concibe a Venezuela un objetivo estratégico a tomar. Objetivo estratégico a tomar. Y las clases políticas, puntos fijistas, sirvieron a ese objetivo estratégico de los Estados Unidos, no del pueblo venezolano. Fue el comandante Hugo Chávez quien dijo, el petróleo es para el desarrollo de Venezuela, para la felicidad social de nuestro pueblo. Y va a tener una política soberana, donde los recursos energéticos
se deciden soberanamente para el desarrollo nacional. Y creó el comandante Chávez todo el sistema de misiones y grandes misiones sociales justamente para que los recursos energéticos fueran directamente al pueblo en salud, en educación, en alimentación, en vivienda, en mejora de condiciones de los trabajadores y las trabajadoras. Fue un concepto, fue por primera vez que hay una política soberana. Y el segundo momento es el presidente Nicolás Maduro, en continuidad de ese camino de soberanía sobre nuestros recursos energéticos, bueno, haciendo valer el derecho de los venezolanos y de las venezolanas. A que no es que digan, no, yo no te voy a pagar tu petróleo, no vas a pagar, lo tienes que pagar. Ayer decíamos en Guarataro, como una o nada, aquí decimos, pagas o nada, pagas o nada, pagas el petróleo, pagas el gas, pagas el asfalto o nada, tan simple como eso. ¿Qué es eso de que no vamos a pagar porque nos lo vamos a robar? No, eso no existe. Y aquí hay un pueblo decidido a la defensa, y por eso yo hablo de este segundo momento en la política de soberanía sobre nuestros recursos energéticos. Ustedes si supieran la cantidad de propuestas que le llegan del norte al presidente Nicolás Maduro en esta dirección. Y yo lo único que sé es que la decisión del presidente Nicolás Maduro ha sido: los recursos energéticos están disponibles para otros países en el ámbito de la cooperación, del respeto de las leyes de Venezuela, de la Constitución de Venezuela y en respeto del derecho internacional, en una transacción comercial como existe con otros países. Y como tenemos cooperación energética con otros países del planeta, no solamente con los Estados Unidos, con otros países del planeta. Y seguirá siendo así, eso no va a cambiar, seguirá siendo así. Mientras que, y por eso yo hablaba de las clases políticas, del puntofijismo, porque el neopuntofijismo, que tiene ya expresión del fascismo, que lo hemos visto, promete villas y castillas a sus amos del norte. ¿Qué prometen? Petróleo regalado, llévatelo. Gas regalado, llévatelo. El Esequibo te lo doy. Ese es el sentimiento antivenezolano. Esa es la antipatria. Porque lo que sí sabemos es que el pueblo venezolano está decidido a defender el Esequibo y sus recursos energéticos. Y el 25 de mayo es una elección trascendental. Porque vamos a elegir gobernador para la Guayana Esequiba y cuerpo legislativo para la Guayana Esequiba. Es una elección trascendental en lo ejecutivo y en lo legislativo. Y sobre todo, hermanos y hermanas, estudiantes, funcionarios, sobre todo, saber que es la oportunidad política de la defensa de esta política energética soberana, de la defensa de nuestros recursos. Que no venga más nunca un parlamento como ocurrió en el 2015 a causar ese terrible daño económico, social y político a Venezuela, como nunca antes lo habíamos visto. Si ustedes estudian la historia económica de Venezuela, el impacto que eso ha tenido no ha existido en nuestra vida como república, un impacto de esa naturaleza. Y por eso el 25 de mayo se convierte sin duda en una elección donde ratificamos un parlamento cónsono con las políticas soberanas, cónsono con el desarrollo nacional, con la defensa de la dignidad de Venezuela y con la defensa de nuestro pueblo. Es la oportunidad política. No volverán. Es así, no volverán. Por el daño que le han causado a nuestra patria. Creo que este diplomado, sin duda, es fundamental. Ya William lo ha dicho. Lo hicimos en la Bolivariana, en la Simón Rodríguez, en la Universidad de la Ciencia. Profesora, pero usted tiene aquí ya 216 estudiantes para el diplomado de medidas coercitivas unilaterales.
que permita que nuestros estudiantes, que nuestros funcionarios tengan inventiva. Yo leí todo lo que ha significado el bloqueo a Petróleos de Venezuela, Obregón. Bueno, a cada una de esas acciones hemos tenido una respuesta en el marco de la transparencia, de lo que deben ser las leyes de Venezuela e impulsados por la ley antibloqueo, que es una ley justamente donde nosotros decimos y ratificamos principios constitucionales. El primero de ellos, no reconocemos jurisdicción extranjera que no sea la jurisdicción venezolana. Se aplican las leyes de Venezuela, ni decreto Obama, ni de nadie, ni ley de enemigo extranjero, no, eso no existe. Porque el territorio venezolano y el ejercicio de la jurisdicción es en estos límites. No es que una sanción y yo reconozco la sanción, no, eso no existe. Y en nuestros contratos con empresas que vienen y con aliados, no, que si licencia, que si no, eso no para nosotros, discúlpeme, será para usted, para nosotros no existe. Pues no podemos reconocer esas políticas que han constituido una franca agresión económica contra Venezuela. Y por eso la relevancia de este diplomado, que prácticamente casi 7 meses van a estar en estudio, tanto presencial como virtual, que ustedes entiendan bien el bloqueo de Venezuela y del mundo, que entendamos bien que el bloqueo es por la significancia energética de Venezuela y por su concepción política y geopolítica, doctrinaria, bolivariana, nuestra doctrina bolivariana, que es la que nos marca el rumbo como nación libre y soberana, que marca el rumbo de nuestra independencia nacional. Y la independencia nacional se defiende todos los días. Todos los días. Uno abre los ojos y entonces, ¿qué está pensando el mal? Y la respuesta es nuestra política bolivariana. Bolívar por encima de todo. Nuestros héroes y nuestras heroínas por encima de todo. Y así avanzamos. Fíjense lo que el concepto, ¿no? Estados Unidos, Comando Sur. Esta política de medidas coercitivas unilaterales, si ustedes ven la institucionalidad en los Estados Unidos, no solamente es el Congreso, es el Departamento del Tesoro, es el Pentágono, es el Departamento de Estado. Son las instituciones que confluyen para agredir económicamente al planeta y a Venezuela. Cuando el presidente Maduro decía, no metan el oro en el Banco de Inglaterra, ahí hay países sacando su oro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decíamos la guerra económica se la pueden hacer a todos. Bueno, la guerra arancelaria demostró que se la pueden hacer al planeta entero al mismo tiempo. A todos los países, aliados y no aliados, sin distingo alguno. Y las más recientes medidas económicas coercitivas unilaterales ha sido pues los aranceles secundarios. Primero los aranceles, después los aranceles secundarios a cualquier país que compre petróleo a Venezuela de un 25%. Hay agresiones recientes que se suman a todo este entramado. Pero yo creo que la lección más importante que nos ha dejado el bloqueo criminal contra Venezuela es que hemos descubierto rutas que antes no asumíamos. Sabíamos que existíamos, pero no las asumíamos. La primera de ellas es la construcción de un nuevo modelo económico, diversificado, no rentista, superar el rentismo petrolero, a pesar de que el motor de los hidrocarburos, sin duda alguna, es un motor estratégico de Venezuela, pero diversificar la economía con sus 13 motores económicos. La producción de los alimentos. ¿Cuándo antes? Más de un 70% de los alimentos de Venezuela que se consumían en Venezuela eran importados. Y la Unión Nacional Antibloqueo, como la llamo yo, la Unión Nacional Antibloqueo, sectores productivos, públicos, privados, grandes, pequeños, movimientos sociales productivos, entendieron que hay un solo camino. Primero, garantizar algo que el comandante Chávez siempre lo dijo, la seguridad y la soberanía alimentaria.
¿Cómo podemos ser independientes si no somos capaces de garantizar nuestra seguridad y soberanía alimentaria? Chávez siempre lo habló. Tenemos la independencia política, nos falta la independencia económica. Y este proceso de bloqueo criminal contra Venezuela ha permitido que Venezuela encuentre un camino para la independencia económica. Porque la superación del bloqueo ha sido con independencia económica, con esfuerzo propio. Nos toca consolidar la independencia económica. ¿Cómo? Diversificando la economía. Venezuela tiene recursos que ningún otro país en el mundo tiene, también hay que decirlo, modestamente, pero es la realidad. En hidrocarburos, en minería, sus recursos en agua, en biodiversidad, únicos, que no lo tiene otro país. Y tenemos que desarrollarnos, buscando consolidar la independencia económica. Es hoy un objetivo geoestratégico de Venezuela, como pueblo. Y allí, bueno, la economía comunal, que es hoy un motor de la economía comunal, lo que significan los circuitos comunales entrelazados. Ayer veíamos en 2 bodegas, en el Guarataro, productos de las comunas, harina, papelón, café, producción directa de las comunas. Romper con la dependencia externa. Los últimos años nos ha dejado lecciones. Poder garantizar nuestro proceso de siembra y de cosecha, garantizar nuestros alimentos. Es un objetivo vital para la República y para nuestro pueblo. Garantizar nuestros alimentos, garantizar nuestros medicamentos. Venezuela tiene una plataforma productiva de medicamentos que no lo tiene ningún otro país suramericano. Y cuando nosotros vemos lo que ha sido el fenómeno, fíjense, 16 trimestres consecutivos en crecimiento económico. Último trimestre del año 2021 empezó el crecimiento. Oye, pero veníamos del foso del año 2020, donde nuestros ingresos fueron 743 millones de dólares en todo el año, con una pandemia encima. Y había que garantizar los antivirales, las mascarillas, las vacunas, gratuitos para nuestro pueblo. Aquí nadie se le cobró una vacuna, a nadie. Y logramos vacunar a la población. Un privilegio, porque la mayoría de los países de África no pudieron vacunarse. Muestra de los desequilibrios que hay en el mundo, de la desigualdad que hay en el mundo. Pero sobre todo el esfuerzo que hicimos en conjunto para poder superar las medidas coercitivas unilaterales. Y ahí empezó, William, año 2021, 2022, 14.8% del PIB, crecimiento, 2023, 4.9%, 2024, 8.5% y el primer trimestre del año 2025, 9.32%. Oye, se dice fácil los números, pero lo que está detrás es la gran unión nacional y un consenso nacional. Hay cohesión nacional en torno a que el bloqueo ilegítimo y esta agresión económica puede ser derrotada y que el camino es consolidar la independencia económica y que para consolidar ese camino tenemos que olvidarnos de que si hay sanciones o no las hay. Si hay sanciones para la eternidad, tiene que haber independencia económica para la eternidad por parte del pueblo venezolano. Entre nosotros mismos, algo que el presidente Maduro ha llamado el esfuerzo propio, que nosotros como venezolanos y como venezolanas sentimos el orgullo de decir, no van a poder con Venezuela y no van a poder con nosotros. Así que, queridos estudiantes, yo quería un poco refrescar lo que ha sido este proceso, desearles éxito en su diplomado y saber que ustedes se conviertan dentro de poco en expertos y que sean funcionarios con creatividad, con inventiva, sobre todo en la política antibloqueo. El bloqueo a vencerlo y Venezuela a triunfar. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas.
Escuchábamos palabras de la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, y también ministra del Poder Popular de los Hidrocarburos en esta primera clase de este diplomado en medidas coercitivas unilaterales que se desarrolla en los espacios de la Universidad Venezolana de los Hidrocarburos. Destacaba que más de 30 naciones son víctimas de esta agresión por parte del gobierno de los Estados Unidos, que además representan más del 28% de la población mundial y que además concentran el 46% de los recursos naturales, que es el fin último de esta agresión impulsada por el gobierno de los Estados Unidos. Con esta información nosotros vamos a retornar nuevamente el contacto a los estudios. Adelante.